Hola, hola, amantes de la farándula y bienvenidos a mi canal. Soy yo y hoy estoy que exploto de la emoción. Porque sí, hoy tenemos un tema que, va a encender las redes sociales, estoy segura. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de los secretos, los rumores y las revelaciones más candentes que giran en torno a dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca, Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Sí, los dos. Están listos para desentrañar una historia que ha mantenido a todos en vilo durante años. Prepárense porque lo que les voy a contar los dejará sin aliento. Y antes de que empecemos a bucear en chismes y secretos jugosos, no puedo evitar pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nada. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo, porque les aseguro que vienen muchas más historias explosivas. Suscríbanse. Es gratis. Y así juntos nos mantenemos al día con todo el drama de las celebridades. Suscríbanse ahora mismo. Ahora sí vamos a lo que nos interesa. A Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Dos nombres, una historia llena de pasión, rumores y un secreto a voces. Todos, absolutamente todos, recordamos su química innegable en la serie Medcezir. La chispa que saltó entre ellos en la pantalla era tan palpable, tan intensa, que era imposible no preguntarse si esa magia, esa conexión, también existía fuera del set. Y por supuesto los medios, los fans, todos queríamos saber. Empezaron los rumores, las fotos filtradas, los comentarios en redes sociales, un verdadero torbellino. ¿La locura? ¿Pero qué fue lo que realmente pasó entre Altay y Serine? ¿Fue solo una intensa relación laboral, un romance efímero, o hubo algo más? La verdad, amigos, es que la historia es mucho más compleja, más enrevesada, de lo que parece. Y es que en el mundo de la farándula, la verdad a menudo se esconde tras capas de especulaciones, silencios y medias verdades. Durante el rodaje de Medcezir, la tensión entre Altay y Serine era evidente e innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, todo hablaba de una conexión especial, de una atracción que iba más allá de lo profesional. La prensa turca, como siempre, estaba al acecho con sus fotógrafos apostados en cada esquina, listos para capturar cualquier instante, cualquier indicio de romance. Y por supuesto, no tardaron en publicar noticias sobre citas secretas, encuentros románticos a escondidas, y una supuesta relación amorosa que mantenían en secreto. Y es que por más que intentaron mantener las cosas en privado, la química entre ellos era innegable. Se les veía juntos en eventos, compartiendo cenas en restaurantes exclusivos, paseando por las calles de Estambul, e incluso, según algunos medios de comunicación, escapándose a lugares apartados, a destinos paradisíacos para disfrutar de su compañía lejos de las cámaras y del escrutinio público. La imaginación de los fans volaba, y las expectativas sobre un posible romance eran altísimas. Todos, absolutamente todos, querían que Altay y Serine fueran pareja en la vida real. Eran la pareja perfecta. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué no se materializó ese romance que todos anhelábamos? Aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante, donde los secretos empiezan a florecer. Según fuentes cercanas, fuentes que prefieren mantener el anonimato, la relación entre Altay y Serine era mucho más intensa, más profunda, de lo que se mostraba públicamente. Había una conexión emocional muy fuerte, una atracción física palpable, y una complicidad que traspasaba la pantalla, que trascendía los guiones y las escenas. Se dice que compartían mucho más que solo largas jornadas de trabajo. Se apoyaban mutuamente, se contaban sus secretos, sus miedos, sus anhelos, y se convirtieron en verdaderos confidentes, en pilares el uno para el otro. Eran inseparables. Pero como suele ocurrir en el glamuroso y a veces implacable mundo del espectáculo, la presión mediática, las agendas apretadas, los compromisos laborales, y por qué no decirlo, el miedo a las consecuencias de hacer pública una relación, jugaron un papel crucial, determinante. Aunque la atracción era fuerte, el vínculo innegable, parece que ambos, por diferentes razones, decidieron no dar el paso definitivo. ¿Por qué? ¿Qué los frenó? Bueno, hay varias teorías, algunas más plausibles que otras, pero todas con un común denominador, la complejidad de las relaciones en el universo de las celebridades. Algunos, los más románticos, dicen que la diferencia de edad fue un factor importante, una barrera invisible pero presente.
Otros argumentan que ambos estaban enfocados en sus respectivas carreras, en sus proyectos, en sus ambiciones profesionales, y no querían que un romance, por muy intenso que fuera, interfiriera en sus logros y en su éxito. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente no estuvieran preparados, emocionalmente hablando, para asumir una relación pública, para exponer su intimidad a los ojos del mundo, para lidiar con el constante acoso de los paparazzi y de los medios de comunicación. Pero lo que sí es cierto, y esto es algo que muchos testigos corroboran, es que a pesar de no haber confirmado públicamente su relación, hubo momentos, instantes fugaces, en los que la evidencia era más que clara, más que evidente. Un gesto, una mirada cómplice, una foto captada en el momento oportuno, un rumor que se filtraba, una indirecta que se dejaba caer, pequeños detalles que alimentaban los rumores, las especulaciones y mantenían viva la esperanza de los fans, que anhelaban verlos juntos, felices, enamorados. Y ahora atentos, porque viene la parte que creo, los va a dejar boquiabiertos, que les va a hacer replantearse todo lo que creían saber. Se rumorea, y esto es algo que ha circulado discretamente por los mentideros de la prensa turca, que en medio de toda esta situación, en medio de esta danza de secretos y rumores, se produjo algo explosivo. Algunos medios, con la prudencia que suele caracterizarlos, comenzaron a hablar de un secreto que Atay y Serena habrían mantenido celosamente guardado, un secreto que podría haber cambiado el curso de sus vidas para siempre. Se especula con gran cautela, con la posibilidad de que estuvieran a punto de dar un gran paso. ¿Casarse? ¿Mudarse juntos? ¿Formalizar su relación de una vez por todas? Nadie lo sabe a ciencia cierta. Es el secreto mejor guardado. La historia, según estas fuentes, es que a pesar de todo, a pesar de la intensidad de su amor, a pesar de la conexión que los unía, decidieron no hacerlo. Y aquí es donde entra la parte más intrigante, la parte más polémica, de esta historia. Según fuentes cercanas a ambos, personas que estuvieron en el centro de la tormenta, el motivo principal de esta decisión fue, un tercero en discordia. Sí, escucharon bien. Al parecer, una persona cercana a Atay, alguien con una influencia considerable sobre él, habría influenciado, de manera sutil pero efectiva, la decisión de no avanzar en la relación, de no formalizar el romance. Esto supuestamente generó una gran decepción, una profunda frustración, en Serena, que según estas fuentes, se sintió utilizada, manipulada y sobre todo traicionada. Una traición inesperada. ¿Verdad o mentira? ¿Rumor infundado o revelación explosiva? Eso, amigos, solo lo saben ellos, Atay y Serena. Lo que sí es cierto es que después de Medcezir, después de la serie que los unió y que los catapultó a la fama, la relación entre ambos cambió radicalmente, de manera drástica. Ya no se les veía juntos, ya no se prodigaban gestos de cariño en público, y las pocas veces que coincidían en eventos, la tensión era palpable, la incomodidad evidente. El romance, si es que alguna vez lo hubo, se enfrió, se apagó, y cada uno siguió su camino por separado. Un final agridulce. Atay continuó su exitosa carrera protagonizando series como Izerde y The Protector, consolidándose como uno de los actores más importantes, más talentosos y más queridos de Turquía, un ídolo de masas. Serena, por su parte, también siguió cosechando éxitos, protagonizando series como Fi y Alice in Wonderland, y demostrando su talento como actriz, su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos y desafiantes. Ambos, con su profesionalismo y su dedicación, han logrado labrarse una carrera sólida y envidiable. Pero la pregunta que todos, absolutamente todos, nos hacemos es, ¿quedó algo entre ellos? ¿Todavía existe esa conexión especial, esa chispa, esa magia que vimos en Medcezir? ¿Queda algún rescoldo de ese amor que, según los rumores, pudo haber sido? La respuesta, amigos, es un misterio, un enigma que solo ellos pueden resolver. Lo que sí es cierto es que a pesar del tiempo transcurrido, de los años que han pasado, el recuerdo de su romance, de esa historia de amor que nunca llegó a materializarse del todo, sigue vivo en la memoria de los fans, en el corazón de sus seguidores. Y cada vez que coinciden en algún evento, en alguna ceremonia, en alguna fiesta, las especulaciones, los rumores y las preguntas vuelven a la palestra, vuelven a resurgir con fuerza. La llama no se apaga. Recientemente he estado investigando, leyendo los foros, los comentarios en redes sociales, y me he sorprendido de la cantidad de personas, de fans, que todavía esperan, que todavía sueñan, que todavía anhelan que Atay y Serena vuelvan a estar juntos, que se den una segunda oportunidad, que retomen esa historia de amor que quedó inconclusa. ¿Será posible?
Algún día veremos a esta pareja de nuevo felizmente reunida. Solo el tiempo y el destino lo dirán. La esperanza es lo último que se pierde. En definitiva, la historia de Atay Ulusoy y Serine Sarkaya es un ejemplo perfecto, paradigmático, de cómo el amor y el trabajo, la pasión y la ambición, pueden entrelazarse en el fascinante y a veces implacable mundo del espectáculo. Una historia llena de pasión, de rumores, de secretos, de medias verdades y un final abierto. La verdad es que, como siempre, hay mucho más de lo que vemos, mucho más de lo que se cuenta, mucho más de lo que se muestra al público. Y como buenos amantes de la farándula, debemos estar preparados para lo inesperado, para las sorpresas, para los giros de guión. Y bueno, ¿qué les pareció el vídeo de hoy? ¿Están tan impactados como yo? ¿Se quedaron con la boca abierta? Déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan sobre esta historia? ¿Creen que realmente hubo algo más, algo profundo, entre Atay y Serine? ¿Y qué piensan sobre el supuesto secreto sobre el tercero en discordia? Me encantaría leer sus teorías, sus opiniones, sus conjeturas. No se queden callados. Participen. Debatamos. Compartamos nuestras ideas. Esta es nuestra comunidad. Y no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, si les pareció interesante, si les pareció revelador. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que, como ustedes, son amantes de la farándula, de las historias de amor y desamor, de los secretos de las celebridades. Y por supuesto suscríbanse al canal para no perderse ninguna de mis próximas historias, porque les aseguro que vienen muchas más sorpresas, muchas más revelaciones, muchas más historias explosivas. Suscríbanse ahora mismo. Es gratis. Gracias por estar aquí, por su apoyo incondicional, y por ser parte de esta gran comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerden, la farándula nunca duerme. Adiós.